Vamos a empezar excelente, antes de que se haga un poco más tarde. Bueno, pues muchas gracias por la invitación ahí a Renata, a Caro y a todos los residentes y estudiantes que estén por ahí conectados. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar una repasada a lo que es el derrame pleural. Eh, Vamos a empezar con algo de introducción, epidemiología, como dice ahí la diapositiva, etiología, fisiopato, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y algunas conclusiones. Si hubiese alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza me pueden interrumpir o levantar la mano, ¿verdad? Y si no, al final de la platiquita, con todo gusto, comentamos ahí el comentario o la duda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, Como manera de introducción, el derrame pleural no es una enfermedad per se, sino es el acúmulo de líquido en el espacio cavidad pleural y es consecuencia de alguna otra patología, puede ser local o sistémica, ¿verdad? Y el abordaje diagnóstico es clave para poder discernir entre etiologías propias de la pleura o sistémicas que pueden estar provocando el derrame pleural, ¿verdad? Muy bien. Esta enfermedad pleural, el derrame pleural es la enfermedad de la pleura más frecuente. En Estados Unidos, 1.5 millones de casos nuevos al año. En México se estima que 400 por cada 100,000 habitantes al año lo encontramos y 10.3 billones de dólares se gastan en Estados Unidos en este año, en el 2016, a consecuencia del tratamiento, estudio y tratamiento del derrame pleural, ¿verdad? El derrame pleural, propiamente los derrames pleurales malignos son los que cuestan más para un hospital o la sanidad en cualquier hospital, ¿verdad? Los benignos cuestan menos y en los malignos es donde gastamos un poquito más por la condición propiamente de la enfermedad. Del lado izquierdo aquí tengo el mapa de Estados Unidos y acá arriba, perdón, y acá arriba del lado derecho tenemos el de México, ¿verdad? En la gráfica del lado izquierdo, como ustedes pueden ver aquí, en cuanto a la incidencia, la edad en Estados Unidos aproximadamente a los 52 años, es más frecuente en el sexo masculino en un 64% que en el sexo femenino, que es un 36%. En México tenemos en la parte de derrame pleural maligno y benigno, como ustedes pueden ver ahí en la tabla, la edad para el maligno es 67 años, para el benigno 65. En el sexo masculino, ustedes ven que el maligno es menos frecuente que el benigno, a diferencia en el sexo femenino, que es más el derrame pleural maligno que el benigno. Esas son las estadísticas que tenemos por el INEGI aquí en México, ¿verdad? Esta estadística también es de México y de Estados Unidos. Del lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, son dos referencias de pacientes que llegaron a hospitales generales de tercer nivel, donde, por ejemplo, el Hospital General Naval de alta especialidad y el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sabemos que estos hospitales son de tercer nivel. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la gráfica, viene como casi el 50% el derrame pleural paraneoplásico como primer lugar, y luego viene el paraneumónico, cardiogénico, etcétera, ¿verdad? Y definitivamente no es al 100% lo que sucede en un hospital de primero o segundo nivel, ¿verdad? Entonces, por eso aquí esta gráfica, si se las quise mostrar, que no es lo más representativo, pero es una estadística que tenemos, que en hospitales de tercer nivel, por los derrames pleurales paraneoplásicos son los más frecuentes. En Estados Unidos, que es un poquito la muestra un poquito mejor, vemos que el 61% en la gráfica de color naranja, vemos que el derrame pleural en Estados Unidos, las insuficiencias cardíaca, renal y hepática son las más comunes, que esto van a formar parte de los trasudados que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Después viene el empiema y la tuberculosis pleural. Entonces, como un recuerdo anatómico, como vemos aquí, la pleura, el espacio pleural, vaya, está compuesto por, como dice ahí del lado derecho, la pleura parietal, tenemos la pleura visceral, aquí, el espacio que está entre los dos, un espacio virtual, que normalmente ahí vamos a encontrar unos 10 a 15 mililitros de líquido, debajo de la costilla o en el espacio intercostal, vaya, vamos a encontrar debajo de la costilla el paquete neurovascular,
Y esto es muy importante, puesto que cuando hacemos la toracocentesis, recordar siempre que debemos de introducir la aguja por arriba de la costilla para no dañar el paquete neurovascular, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a ver en cuanto a las caras que tiene la pleura, pues vamos a hacer por anatomía la pleura mediastinal, la diafragmática y la torácica, ¿verdad? Entonces tenemos aquí del lado izquierdo, dice la pleura parietal, que tiene la cara diafragmática, mediastinal y torácica, pues dependiendo de dónde la tengamos o la veamos, ¿verdad? Está formada por células mesoteliales, definitivamente. Acuérdense que la pleura es un mesotelio, así como el pericardio, así como el peritoneo, ¿verdad? Por lo tanto, las células mesoteliales pues, son las que más abundan, ¿verdad? Tiene una superficie de 1000 centímetros cuadrados. Esta pleura parietal tiene los estomas linfáticos, muy importante esto, que es la que hace la reabsorción del líquido y que cuando están dañados estos, pues obviamente la pleura parietal no tiene la capacidad de absorberlo y hace que se junte más el líquido pleural, ¿verdad? Y tenemos las arterias intercostales que vienen de la circulación sistémica también, ¿verdad? Pleura parietal, aquí está donde dice PP, y la pleura visceral está del lado derecho y el espacio pleural en el centro, ¿verdad? La pleura visceral es la que está adosada completamente al pulmón y a las fisuras interlobares. También está formada por células mesoteliales. También tiene más o menos la misma extensión. Esta no tiene estomas linfáticos y tiene como nutrición las arterias bronquiales. Entonces, en cuanto a la pleura parietal, es más importante en el mantenimiento de un nivel apropiado de líquido pleural. Ya lo comenté ahorita, tiene más los estomas. Entonces, esta es la más importante, que esté sana para evitar que no haya derrame pleural, ¿verdad? Ya dijimos que tiene vasos de la circulación general, que son las arterias intercostales, ¿verdad? Y es la que tiene los estomas linfáticos. La pleura visceral es más gruesa en proporción basal que la craneal. Tiene las arterias bronquiales como circulación de alimentación, vaya, y drena en las venas pulmonares. Por lo tanto, hay menor presión hidrostática. Y eso tiene relevancia fisiopatológica cuando existe hipertensión pulmonar. Entonces, el recambio de líquido pleural normalmente se está recambiando 0.1 mililitros por kilo, ¿verdad? En el espacio pleural, pero la formación normal del líquido es de 0.01 mililitros kilo hora, ¿ok? Entonces, si más o menos hacemos la multiplicación en un paciente de unos 70 kilos, nos va a dar lugar a que unos 10 o 15 mililitros los tengamos ahí en el espacio pleural. Y bueno, la formación de líquido o la parte de el paso de la parte intravascular a la extravascular, por decirlo de esa forma, del espacio pleural, está dado por la ecuación de Starling. Tenemos la presión arriba, dice aquí si se fijan, la presión hidrostática microvascular y la presión hidrostática perimicrovascular. Ahí tenemos la fórmula, si se fijan en la parte de abajo, tenemos, dice, flujo es igual a K, que del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo tenemos que es el coeficiente de filtración, o sea, es decir, la permeabilidad de la membrana hacia los líquidos, ¿verdad? Por la multiplicación, más bien, la K, que es el coeficiente de filtración, se va a multiplicar por la relación negativa de la presión hidrostática microvascular menos la presión hidrostática perimicrovascular. Y a todo esto le vamos a restar el coeficiente de reflexión de Staberman, que viene siendo la permeabilidad de la membrana hacia un solo soluto, y eso va a ser la resta de la presión oncótica microvascular menos la presión oncótica perimicrovascular. Y esto al final del día nos va a dar un resultado positivo, del lado izquierdo lo vemos, que viene siendo un flujo del capilar hacia la zona perimicrovascular, o nos va a dar un resultado negativo cuando sea un flujo del espacio perimicrovascular hacia el capilar. Entonces, esta es una ecuación de Starling para discernir más o menos en el paso de los líquidos de adentro hacia afuera, hacia el espacio pleural.
Y aquí lo tenemos gráficamente. Tenemos del lado izquierdo, como ustedes pueden ver aquí, la pleura parietal. Lo amarillo es el espacio o la pleura parietal, como ustedes pueden ver, donde vemos que tenemos, como dice aquí del lado izquierdo, las arterias intercostales, que es vía sistémica o de la circulación sistémica y que tiene más o menos la presión microvascular de 30 centímetros de agua. Aquí la tenemos. Y tenemos la presión oncótica también en la pleura parietal de 34 centímetros de agua. Del lado derecho tenemos la pleura visceral, que está en color rosita, más o menos, donde ahí tenemos a las arterias bronquiales, que vienen de la circulación pulmonar, como habíamos dicho, tiene una menor presión de 24 centímetros de agua, y la presión oncótica microvascular, aquí sí es muy semejante a la de la pleura parietal, con 34 centímetros de agua. Muy bien. Y entonces, ya una vez con esta parte de anatomía, ¿cuáles son los mecanismos de formación del derrame pleural? Tenemos del lado izquierdo el aumento de la presión microvascular, tenemos la disminución de la presión intrapleural, tenemos la disminución de la presión oncótica microvascular, aumento de la permeabilidad vascular y por bloqueo linfático. Estos son los 5 mecanismos más frecuentes de los cuales provocan la formación del derrame pleural. Los primeros 3 mecanismos, que es el aumento de la presión hidrostática, o así se le llama, o microvascular, disminución de la presión intrapleural, que es el síndrome de atelectasia, y la disminución de presión oncótica microvascular, estos van a dar lugar a un trasudado. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y el aumento de la permeabilidad vascular y el bloqueo linfático, casi siempre las patologías que entren aquí nos van a dar lo que es el exudado. Dentro de las 3 primeras que les dije yo, el aumento de la presión hidrostática, el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión intrapleural y la disminución de la presión oncótica nos da un trasudado en donde las principales patologías o los diagnósticos diferenciales de este van a ser la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la cirrosis hepática, la hipoalbuminemia, atelectasia, hipertensión arterial pulmonar y la tromboembolia pulmonar. Esto nos da lugar a un trasudado por esos 3 mecanismos. De los otros 2 que tenemos del aumento de la permeabilidad vascular y el bloqueo linfático, que nos van a dar un exudado, como hace un momento comenté, de aquí se desprenden, prácticamente les dije yo a los alumnos ayer en clase, que prácticamente los exudados tenemos a las infecciones y a las neoplasias en general. Entonces, tenemos infecciones pleurales, por ejemplo, pueden ser virales, bacterianas, parasitarias o un derrame paraneumónico. Tenemos neoplasias intra y extratorácicas o mediastínicas, tumores de mediastino, por ejemplo. Sin embargo, también hay algunas enfermedades sistémicas, por ejemplo, las reumatológicas, las endocrinológicas, algunas no infecciosas, pudiese ser. La tromboembolia aquí viene a estar dentro del exudado también. Puede dar un trasudado y un exudado en la tromboembolia. Tenemos hemotórax, quilotórax o sarcoidosis como enfermedades que provocan un exudado. Esto fue lo mismo que comenté hace un momento. Y bueno, ya yéndonos propiamente a los trasudados, en el trasudado va a haber un aumento de la presión microvascular, como hace un momentito lo comentamos, típicamente sistémica, es decir, enfermedades sistémicas que producen aumento de la presión intravascular o microvascular van a provocar a nivel de pleura parietal que salga el líquido hacia el espacio pleural. Entonces, normalmente postcapilar, o sea, una estasis venosa, si bien las elevaciones graves de la presión arterial pudiesen aumentar la presión microvascular arteriolar, la contracción arteriolar disminuye el alza de la presión a nivel capilar. Entonces, podría deberse el trasudado también a una disminución de la presión oncótica microvascular y donde vimos ahí la fórmula de la S y la K, que son la permeabilidad vascular se mantiene íntegra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, otra vez, la presión microvascular está aumentada en la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Por estar aumentado esto, pues obviamente va a haber una mayor presión de filtración.
tenemos aquí que hay en la pleura parietal hay un aumento de la presión de la arteria, de las arterias intercostales, como habíamos dicho, hasta 50 centímetros de agua, ¿ok? Aquí tenemos cómo se aumenta la presión hidrostática perimicrovascular, la presión oncótica también, todo lo demás se mantiene igual. Sin embargo, hay una incremento y cambio tanto en presión oncótica como en presión oncótica, que aquí la vemos que disminuye a 20 centímetros de agua, cuando la teníamos en 34, si ustedes se acuerdan por ahí, en las diapositivas anteriores, a nivel de pleura parietal. Obviamente esto ya, ante una telectasia, obviamente se disminuye la presión hidrostática perimicrovascular, aumentando el gradiente, ¿verdad? Y en la parte de, perdón. Entonces, y en la parte de la pleura visceral, en la pleura visceral ya dijimos ahorita que la arteria, presión de la arteria bronquial, si se fijan, se mantiene, al igual que la presión oncótica. Entonces, en la pleura visceral se mantiene y en la pleura parietal es donde hay estos cambios que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, ya vimos en los exudados cuáles son los diagnósticos diferenciales, como les decía hace un momento, infecciones prácticamente y neoplasias, ¿verdad? Y ya propiamente en los exudados, ya dijimos que hay un aumento en la permeabilidad capilar dado por la K y la S en la fórmula, y esto se debe, el aumento de la permeabilidad vascular o capilar se debe a la liberación de citocinas proinflamatorias o por células neoplásicas. Por eso les digo yo que las infecciones o las neoplasias es lo que hace que haya esta tormenta citocínica como lo había en el COVID, ¿se acuerdan? Y obviamente esto va a provocar que haya una obstrucción linfática, sobre todo en la pleura parietal, y dando el paso de un exudado en otro compartimiento, por ejemplo, de abdomen o mediastino. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí está, otra vez tenemos la misma foto. Aquí tenemos la K, que dijimos que era el coeficiente de filtración, puede aumentar ante distintos procesos patológicos como inflamación y neoplasia, como dijimos, y hace un aumento que va a haber, aumento del flujo, ¿verdad? Obviamente, esto va a causar también que haya una obstrucción de los linfáticos, ¿verdad? Y se generará un exudado. Dijimos que en la pleura parietal era donde estaban los estomas linfáticos que se obstruyen, ¿verdad? Por tantas citocinas, tantas proteínas, etcétera, y se quedan obstruidas y por eso dan lugar al derrame, ¿verdad? Muy bien. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que el cuadro clínico va a depender del tamaño del derrame, de la velocidad de formación y de la etiología subyacente, ¿verdad? Entonces, la inflamación de la pleura parietal puede causar dolor. Acuérdense que comentamos por ahí que es la que está inervada. Puede o no haber tos, va a depender de estos factores que les comento arriba. Puede o no puede haber disnea, dependiendo del tamaño también. Y obviamente, acuérdense, recordar los síndromes pleuropulmonares, que aquí se los pongo, porque desgraciadamente nuestros alumnos pues fueron de los pandemians, que les decía yo ayer en la clase, que pues desgraciadamente no pudieron ahí estar con pacientes haciendo la exploración del tórax, pero bueno, aquí se los vuelvo a poner, que el de los síndromes pleuropulmonares, tenemos el de condensación, el de atelectasia, rarefacción, derrame y neumotórax. Y hoy nos vamos obviamente, a enfocar en el del derrame pleural, donde les decía yo, tenemos inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección vamos a ver una disminución de la ampliación y amplexación. En la palpación va a haber una disminución en la vibración vocal, o van a estar ausentes. En la percusión va a haber mate, y en la auscultación, obviamente, pues no va a haber un ruido respiratorio.
esa va a ser a la exploratórax el síndrome de derrame pleural. Entonces, de acuerdo al cuadro, perdón, a la etiología subyacente, vamos a ver cuál va a ser el cuadro clínico del paciente. Ya comentamos hace un momento que una insuficiencia cardíaca congestiva nos va a dar un trasudado, por ejemplo. El cáncer o una neoplasia nos va a dar un exudado, una neumonía, un exudado y una tromboembolia pulmonar, como les dije hace un momento, lo podemos tener entre un trasudado y un exudado. Muy bien, eso fue en cuanto a cuadro clínico. De estudios de gabinete, ¿qué es lo que le vamos a hacer a este paciente? De estudios de gabinete va a haber el ultrasonido o el eco de tórax, que es bastante bueno, nuevo. Tenemos la radiografía de tórax, que no puede fallar siempre a todos los pacientes, que es con lo que vamos a empezar. Y tenemos también una tomografía axial computada, ¿verdad? Entonces, empezando con una radiografía de tórax, definitivamente en una radiografía de tórax podemos ver algunos derrames pleurales subpulmónicos pequeños que elevan un poquito los hemodiafragmas, ¿verdad? Estos derrames pleurales, les decía yo ayer, en una radiografía lateral podemos encontrar el ángulo costofrénico o el surco costofrénico ya abolido, que aquí lo vemos en la parte posterior en la radiografía lateral, y que desde 75 mililitros podemos ya observar en una radiografía lateral el derrame pleural pequeño, ¿verdad? En una radiografía de tórax PA, para que se borre el ángulo costodiafragmático, como lo vemos ahí, necesitamos de 150 a 200 mililitros para verlo en la radiografía PA. Por eso la radiografía lateral es muy importante siempre observarla o hacerla, porque podemos encontrar derrames pleurales más pequeños en la lateral, ¿verdad? Y obviamente cuando tenemos una radiografía de este tipo, con el signo de la rodilla o signo del menisco, ese paciente ya debe tener arriba de 500 mililitros de derrame pleural. Entonces, una radiografía de tórax de inicio es sumamente importante porque podemos encontrar ya desde ahí un derrame pleural. Tenemos ahí un derrame subpulmónico bilateral que se llama en roca de Gibraltar. Por ejemplo, aquí vemos que un paciente puede tener ahí un derrame pleural bilateral, y en la radiografía de tórax lateral, si ustedes se fijan, pues se puede ver incluso, aunque Gibraltar ahí, la roca esa que se ve abajo, si se fijan, pues tiene el pico del lado izquierdo ahí y vemos levantado el hemidiafragma del lado derecho, ¿verdad? Se parece mucho a la primera radiografía que estamos viendo, PA. Entonces, por eso le pusieron ese derrame subpulmónico bilateral en roca de Gibraltar, ¿verdad? Si hay un derrame pleural tabicado o loculado, lo vamos a ver de esta forma. Y en la lateral no lo vamos a encontrar también aquí, ¿verdad? Acuérdense que un derrame pleural puede estar libre o puede estar loculado. Para eso ahorita les voy a mostrar una radiografía de tórax que hacemos, que viene siendo, bueno, ahorita se la demuestro más adelantito, para ver si el líquido está libre o no. Posteriormente de una radiografía de tórax, hacemos un ultrasonido de tórax. El ultrasonido de tórax es capaz de detectar desde los 3 mililitros de líquido, tiene una curva de aprendizaje baja, es fácil de entender, fácil disponibilidad y no se radia el paciente el que lo está haciendo, ¿verdad? Claro que es menos disponible que una radiografía de tórax y tiene un operador dependiente, ¿verdad? Tiene que saber alguien hacerlo. Aquí está el transductor, cómo se pone. Aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos el hígado, tenemos los riñones, tenemos el pulmón en la parte inferior, ¿verdad? Aquí lo tenemos del lado izquierdo sin derrame y aquí ya tenemos este espacio más negro que es con derrame pleural. Y finalmente tenemos la tomografía, que definitivamente en una tomografía axial computada es capaz de detectar hasta 2 mililitros de derrame, es operador independiente, detecta engrosamiento, inflamación o tumoración de la pleura y delimita loculaciones, ¿verdad? Perdón. Tiene una fácil disponibilidad también, ya prácticamente en todos los hospitales lo tienen. Y yo les decía que es preferible hacer una tomografía en un paciente ya cuando vaciemos el líquido, si no se va hacia atrás el líquido y puede ser que no veamos alguna patología agregada, ¿verdad? Hay algún signo tomográfico que se llama el signo de la pleura dividida.
Esta quiere decir que hay captación del contraste cuando usamos contraste, claro, que se aumenta alrededor del derrame y esto sugiere inflamación. Si se fijan aquí bueno, en el pulmón derecho, si se fijan aquí en la tomografía, hay un contraste alrededor del derrame pleural, como lo podemos ver aquí, lo podemos ver acá, perdón, acá en estos cuadritos pequeños, cómo se ve cuando hay más inflamación. Miren el de arriba, aquí cómo se ve muy bonito el contraste alrededor del derrame pleural. Aquí tenemos lo que les decía yo, el derrame pleural loculado. Miren cómo está aquí los lóculos, miren cómo está en esta reconstrucción en el B, en el cuadrito B, cómo se ve aquí el derrame loculado, y acá abajo también hay otro. Y muchas veces me ha tocado gente que pudiese considerar que eso es un tumor, y resulta que cuando hacemos el eco o incluso hacemos una trombolisis, pues ese tumor, que era un tumor o pseudotumor, pues desaparece. Era un empiema locular. Y tenemos otro fenómeno que, híjole, sería muy buena suerte ahí, o más bien muy mala suerte para el paciente, que tenemos este fenómeno de Contarini, que se refiere a que hubiese la presencia de un derrame pleural bilateral, pero de distintas etiologías. Imagínense, en el pulmón derecho aquí el paciente pues tiene un derrame pleural secundario a una insuficiencia cardíaca, que es un trasudado, y del lado derecho tiene un paciente un derrame pleural, pues un derrame paraneumónico, por una neumonía. Entonces imagínense este fenómeno que afortunadamente no es muy común, pero sí se da, que el paciente en ese momento tenga falla cardíaca y tenga una neumonía, una falla cardíaca secundaria a una neumonía, pudiese ser, y que acumule dos derrames pleurales, derrame pleural bilateral de distintas etiologías. Muy bien. Entonces, ya una vez que hacemos el cuadro clínico, estudio de gabinete para detectar el líquido pleural, pues bueno, ahora hay que sacar el líquido para mandarlo a estudiar. Y para esto hacemos lo que le llamamos una toracocentesis diagnóstica, donde vamos a sentar al paciente, como ustedes lo pueden ver de esta forma. Vamos a introducir un catéter en el espacio pleural para su drenaje. Esto puede ser diagnóstica y terapéutica, ¿verdad? La indicación para una toracocentesis es un derrame pleural nuevo, excepto en derrames con etiología evidente, no complicadas, en la que tras tratamiento tiempo estos resuelven o disminuyen. A veces un paciente que está con insuficiencia cardíaca o está descompensado, lo compensamos a nivel cardíaco y todo, y eventualmente puede desaparecer. Sobre todo si son pequeños, ¿verdad? Definitivamente al sacar el líquido pleural, les digo yo que hay que sacar por lo menos 20 mililitros, por lo menos, pero si ya estamos ahí, pues hay que sacar más líquido. Y se dice que hay que sacar, si está completo el derrame pleural, vaya, un derrame de más de la mitad del hemitórax, pues hay que tratar de sacarlo todo, o el litro y medio mínimo que se dice que debemos de sacar, ¿verdad? A este derrame le vamos a pedir el pH, deshidrogenasa láctica, proteínas, glucosa, recuento celular y un estudio citológico. Esto es muy importante, mandar, además de laboratorio, mandarlo a patología, porque ahí podemos detectar si hay una neoplasia. Y bueno, de acuerdo a los criterios de Light, que ahorita los vamos a mostrar más completos, tenemos para discernir los criterios de Light es en trasudado y exudado. Los criterios que hizo el doctor Richard Light es que la relación de proteínas pleurales con la sérica debe estar en un exudado abajo de 0.5 y arriba de 0.5 va a ser un exudado en esta relación. Después la relación de la DHL pleural y sérica debe estar en un trasudado abajo de 0.6 y en un exudado arriba de 0.6. Igualmente la DHL pleural debe estar abajo de las 2/3 partes de la sérica en un trasudado y arriba de esta en un exudado, ¿verdad? Los criterios de Light, como dice aquí abajo, esto es lo mismo lo de la parte de arriba. Los criterios de Light, como ustedes pueden ver, tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad, a diferencia de algunos otros criterios que ya hemos tenido a través del tiempo, que han sido que los del doctor Richard Light, como lo tenemos aquí en esta foto ahí con un servidor,
allá en el 97 o 98 por allá, tomamos esta foto con el doctor Richard Wright, que acaba de fallecer, fue un neumólogo de la Universidad de Tennessee, y si se fijan en esta publicación, los criterios de Light a 40 años después siguen siendo útiles. Sin embargo, tiene alguna pequeña observación importante, que el 25% de los trasudados, como dice aquí, perdón, dice aquí que el 25% de los trasudados pueden ser mal clasificados en trasudados y son exudados, como dice ahí, ya más recientemente, ¿verdad? Entonces, para poder saber cuando el criterio está en la línea, para saber realmente si sí o si no, le agregamos a los criterios de Light el colesterol pleural, donde dice aquí que arriba de 45 es un exudado y abajo de 45 es un trasudado, ¿verdad? Y esto va a hacer también que también se reajustó la DHL a 45% de la DHL sérica en lugar de las 2/3 partes, que no tenía tanta sensibilidad esta medición. Entonces se hizo este ajuste en la DHL de la pleura y el colesterol para tratar de que esos derrames del 25% trasudados, saber realmente si son trasudados o son exudados, ¿verdad? Entonces, los criterios de Light están diseñados para ser más sensibles para la detección de exudados que trasudados. 25%, 25% de los trasudados serán mal clasificados, como ya les dije, en exudados, y esa gran mayoría de esos pacientes que mal se clasifican son pacientes que, por supuesto, están usando diurético, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta que lo voy a estar haciendo así para no retrasarnos. Dice Ariana Reina, dice, doctor, ¿hay un máximo de líquido a sacar? Sí, definitivamente en una toracocentesis no se debe de sacar más de 1,5 litros, porque si no se hace un edema ex vacuo, un edema de reexpansión. Entonces no podemos sacar más de 1 litro de un solo trancazo, valga la palabra, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, si tenemos un cuadro compatible con un trasudado más uso de diuréticos y de acuerdo a los criterios de Light nos salió un exudado, entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Tenemos que pedir proteínas séricas, o sea, las proteínas tenemos que hacer la diferencia. Si también el cuadro clínico lo tenemos, como les dije hace un momento, con un trasudado y uso de diuréticos, pero los criterios de Light salió un exudado y las proteínas las tenemos en 3.1, que dígase que el 3 es más o menos el punto, de clasificación en un exudado y un trasudado. Arriba de 3 es un exudado y abajo de 3 es un trasudado. Entonces, estamos en el límite y decimos, Chihuahua, ¿será trasudado o no será trasudado, verdad? Entonces ahí vamos a solicitar un BNP, como dijimos, aquí seguimos, tenemos 3.1 que lo estamos clasificando como un trasudado, pero realmente no sabemos si es un trasudado o no, porque pues el paciente pues tiene insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces le pedimos al paciente un BNP en el líquido pleural, ¿verdad? Y si el BNP en el líquido pleural está por arriba de 1,300, eso va a ser un trasudado. Y si la albúmina sérica contra la de las proteínas de la pleura está en 1.2, o sea, menor de 3, como lo podemos ver, entonces eso sí va a ser un trasudado, ¿ok? Entonces, si no sabemos, estamos en la línea en donde si para trasudado o exudado, pedimos el BNP y pedimos una albúmina sérica, para poder ya con estas dos discernir si es un trasudado o es un exudado, si tenemos duda, ¿ok? Ya yéndonos a cada uno de los parámetros que debemos solicitar en el líquido de derrame,
Primeramente, las proteínas. Las proteínas del líquido pleural, el valor normalmente es de 1 gramo por decilitro, ¿ok? Normalmente en los trasudados está por abajo de 3, como les dije hace un momento, ¿verdad? La mayoría de los derrames en tuberculosis o de infección van a tener arriba de 4. Y si está muy alto en 7 o en 8, tenemos que sospechar mieloma múltiple o enfermedad de Waldenström, ¿ok? La DHL, niveles súper altos de DHL, o sea, es decir, arriba de 1000, entre más altas sugieren un empiema o alguna enfermedad reumatológica. En pacientes con tuberculosis están elevados, pero no tanto, arriba de 1000, ¿ok? El colesterol sí va a estar presente en cantidades pequeñas, es decir, abajo de 45 miligramos por decilitro, ¿verdad? Este colesterol se origina al liberarse por las células senescentes de las membranas pleurales y por filtración a través de la membrana pleural, ¿verdad? Arriba de 45 ya sugiere un exudado, y si está muy arriba de 250, por ejemplo, ya vamos a tener un líquido quiliforme o un quilotórax, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Los triglicéridos, obviamente, y el colesterol son los que van a estar elevados en un kilotórax. Está presente en pequeñas cantidades también por filtración a través de la membrana pleural. Si está arriba de 110 miligramos por decilitro, eso es un kilotórax. Si está por abajo de 50, excluye el kilotórax, ¿verdad? La glucosa normalmente del líquido pleural es igual a la sérica. Entonces, abajo de 60 o de 50 ya es cuando estamos pensando que, acuérdense, les decía yo en clase, que las células neoplásicas y los bichos se comen a la glucosa, de ahí se alimentan. Entonces, entre más baja esté, pues más empiemático, más infectado o más neoplásico va a estar el paciente. El pH, normalmente el pH es alcalino, 7.6, ¿ok? Sin embargo, un aumento en los hidrogeniones puede deberse a, o sea, es decir, un aumento en el pH, a la producción de ácido del metabolismo celular bacteriano o de las células neoplásicas, ¿verdad? Entonces, un pH entre 7.30 y 7.40 sugiere un empiema, tuberculosis, un derrame reumatológico, reumático, malignidad o ruptura esofágica, ¿verdad? Pero ya si está cada vez más bajo, en 7.20 o para abajo, ya tendríamos que, obviamente, pensar definitivamente en un empiema, y ahí es definitivo colocar una sonda intrapleural y dar antibióticos. Como les decía yo, los trasudados normalmente tienen un pH neutro, 7.40, a menos de que haya acidosis, ¿verdad? Y tenemos también la medición de la adenosíndeaminasa. La adenosíndeaminasa es una enzima que interviene en el metabolismo de las purinas, tiene distintas isoformas, ¿verdad? Y esta adenosíndeaminasa nos sirve mucho para discernir en el líquido pleural entre una tuberculosis o malignidad, ¿verdad? Entonces, el punto de corte aquí de la adenosíndeaminasa es de 40 unidades por litro. Ese es más o menos el punto de corte. Entonces, tenemos aquí, del lado izquierdo dice pleural effusion, derrame pleural, una adenosíndeaminasa arriba de 40, como dice aquí, entre 40 y 56, hay un score que nos dice que entre 40 y 56 son 3 puntos, arriba de 6 microgramos por mililitro son otros 6 puntos, y la neural, si hay nódulos en la pleura son 3 puntos. Entonces, si el paciente tiene menos de 6 puntos, es decir, por ejemplo, que el ADA esté entre 40 y 56, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que son 3 puntos, estaríamos hablando de una tuberculosis, en una derrame pleural tuberculoso. Pero si tenemos arriba de 6 puntos en el score, ese paciente va a tener un derrame pleural muy probablemente maligno, ¿ok? Y lo que les decía hace un momento, una citología, patología es muy importante, porque ahí es donde vamos a poder ver si el paciente está neoplásico o no, ¿verdad? Normalmente una toracocentesis nos da una sensibilidad
del 60% para malignidad, ya con una segunda toracocentesis nos da un 15% más, que ya nos llega casi al 80%. Un adenocarcinoma nos da una sensibilidad del 78%, mesotelioma es bajo, un cáncer de células pequeñas un 50% y el células escamosas un 25%. Entonces, cuando hay una o dos toracocentesis y tenemos un porcentaje bajo de sensibilidad, tenemos que hacer definitivamente una biopsia pleural, por lo menos cerrada. ¿Verdad? Entonces, los marcadores de malignidad, les comentaba ayer en la clase, el antígeno carcinoembrionario, el CA125, la mesotelina, etcétera, que son marcadores tumorales. La realidad es que no hay una estandarización internacional, no hay una sensibilidad más que del 50%. Entonces, la verdad es que de rutina no los hacemos, a menos que ya el paciente tenga alguna neoplasia en otra parte y que sospechemos un derrame pleural metastásico, ¿verdad? El recuento de células nucleadas es poco específico, solamente si está las células arriba de 50,000 células nucleadas, por ejemplo, ahí sí podríamos sospechar ya prácticamente un empiema, ¿verdad? Y algo que sí nos hace un sugestivo de patologías es, si en un derrame pleural hay un predominio de linfocitos y de mononucleares, ahí estaremos pensando en tuberculosis o en un linfoma, por ejemplo. Si hay polimorfonucleares, pues vamos a presuponer que hay una infección. Y si hay eosinófilos, puede ser un neumotórax, hemotórax o alguna parasitosis. Muy bien. Entonces, en cuanto al manejo de los derrames pleurales, pues bueno, aquí de acuerdo a la etiología es como lo vamos a manejar. Si es un derrame pleural benigno, de etiología ya conocida, es decir, trasudados, insuficiencia cardíaca, etcétera, es drenar el derrame y manejar su etiología de base, ¿ok? Y dar un seguimiento. Entonces tenemos aquí, si hay una recaída por un derrame pleural maligno, es decir, un paciente renal, por ejemplo, que esté teniendo derrames pleurales continuos, tras el drenaje se vuelve a formar, pues hay que volver a drenar, ¿ok? Si ya no drena obviamente el paciente, pues qué bueno, es reevaluar la etiología y manejarla, ¿ok? Si el paciente mejora tras el drenaje, es decir, si mejora el paciente, ok, ya tendríamos que ver el pronóstico del paciente. Si es menos de 2 meses en que se forma el derrame pleural, pues hay que hacer drenajes según se requiera. Si el paciente tiene de 2 a 6 meses que el derrame pleural recidiva, le ponemos un catéter pleural que se puede dejar ahí y con una bolsita como si fuera una colostomía y estar sacando líquido en ese lapso. Pero si el paciente se tarda más de 6 meses, obviamente, entonces tendríamos que hacer ahí una pleurodesis, ¿verdad? Aquí está el catéter que les decía que se puede quedar ahí, cuando acá lo pusimos, cuando es de 2 a 6 meses en hacerse el pronóstico del paciente de que pueda fallecer, por ejemplo. Es mínimamente invasivo el catéter pleural, puede hacerse de manera ambulatoria. 40% de los pacientes harán pleurodesis espontánea de 2 a 12 semanas cuando lo ponemos. Requiere de un experto para su colocación. El problema es que hay complicaciones, por ejemplo, infecciones, bloqueo de catéteres, ruptura del catéter en un momento dado, ¿verdad? Y es menos definitivo que la pleurodesis. En cambio, la pleurodesis tenemos la mecánica y la química. La mecánica es la que le hacen los cirujanos de tórax con una BATS, con una toracoscopía o toracotomía abierta, y casi siempre se hace con talco, es lo que hacemos, o con un raspado que le hacemos ahí a la pleura con una gasa, ¿verdad? Y luego tenemos la química, que esa se instala distintos productos en la cavidad pleural, que pueden ser tetraciclinas, doxiciclina, bleomicina, yodopovidona o isodine o talco, ¿verdad? Y esta la podemos hacer a través de una sonda pleural también, ¿ok? Aquí lo tenemos, el de talco, pues es la más sencilla, la más fácil. La bleomicina también, nomás que es un poquito más costosa y funciona bien también. Isodine, que ustedes lo pueden tener ahí más a la mano, también se puede hacer. Y con tetraciclinas, ¿verdad? Y acá ya finalmente
¿Qué tan frecuente o qué, más bien, cuál es la velocidad de que se vuelva a formar el líquido en el paciente? Más de un mes es un inicio lento y rápido es menos de un mes. Entonces, si en el paciente se está acumulando el líquido lentamente en más de un mes, podríamos hacer drenaje según se requiera, poner un catéter pleural o hacer una pleurodesis en un momento dado. Pero si es rápido, si el paciente está teniendo recidivas en menos de un mes, tendríamos que dejar un catéter pleural o hacer una pleurodesis al paciente. Y bueno, ya después de aquí, en un derrame pleural maligno, ver si el pulmón se expande o no se expande. Tenemos aquí el pulmón que le llamamos no expandible o non-expandable lung, se llama. Es un término que se aplica para dos condiciones particulares. Uno es el pulmón atrapado, así le llamamos, ¿verdad? Que no se puede expandir por un proceso activo. Puede ser por inflamación, infiltración o bloqueo bronquial, o tenemos el pulmón atrapado propiamente, que no se puede expandir por la presencia de una capa fibrosa de la pleura como secuela de un proceso antiguo. Aquí tenemos, por ejemplo, una tomografía donde tenemos aquí un pulmón en proceso de atrapamiento. Aquí tenemos otro donde está, si se fijan, la pleura muy gruesa, ¿verdad? A manera de cascarón, le decimos de coraza, ¿verdad? Perdón. Eh, Aquí vemos cómo muestra este pulmón no expandido, nula o poca mejoría estática tras su llenado. Existía inicialmente un neumotórax, ex-bac, posteriormente reincidencia. Y como para una pleurodesis se requiere posición de ambas hojas pleurales, aquí en esos pulmones, la verdad es que no son candidatos a pleurodesis. Está muy gruesa la pleura, eventualmente, sobre todo la visceral, y es muy difícil que podamos hacer una pleurodesis química para que se adosen las pleuras y que la pleurodesis sea funcional, ¿verdad? Y bueno, tenemos 5 minutos ahí para alguna pregunta, comentario. Yo sé que me fui muy rápido, pero era mucha la información y y bueno, estoy a la orden ahorita.